Bueno amigos, vamos a hablar finalmente acerca de Borges. A pesar de las apariencias, Maxi y yo no somos idólatras de Borges en el sentido de que no consideramos que cada coma que escribió debe atesorarse, no lo veneramos porque sea el escritor de lengua hispana más influyente del siglo XX y XXI sobre la literatura de nuestra lengua y también sobre otras, sino por un motivo más íntimo y más placentero, y es que Borges hizo eso que solo hacen los escritores más grandes, que es una operación paradójica. Al mismo tiempo, crea un lenguaje que nos sirve como casa para abrigarnos y como un instrumento para hacer la vida que nos rodea más vívida, más detallada, más intensa, para ampliar el campo de las cosas que percibimos, nada menos. Ficciones es el libro donde Borges se convierte realmente en Borges, en el Borges que conocemos. Ahí aparecen temas muy centrales de Borges, como la relación entre lo artificial y lo natural. Aparece también la idea del mundo como un laberinto. Esto sucede en cuentos como La Biblioteca de Babel o La Muerte y la Brújula, y también simultáneamente como un texto que se puede leer. Y aparece también, y esto quiero hacerlo notar porque no se dice tan a menudo, aparece una idea de la felicidad posible, la felicidad tal como Borges puede imaginarla, particularmente en dos cuentos, El Milagro Secreto y El Sur, que ahora mismo, mientras grabo este mensaje para ustedes, acabo de entender por primera vez que tratan esencialmente acerca de lo mismo. Ya vamos a hablar de esto. Nos vemos pronto. Todos ustedes saben que en el Zahir leemos exclusivamente novelas. Si alguna vez iba a haber una excepción a esta regla en un círculo de lectores con este nombre, bueno, ya podían imaginar cuál iba a ser. Así es como este 2026 nos permitimos leer no un libro de cuentos, sino el primero de los 2 libros de relatos que Jorge Luis Borges publicó en la década del 40. Títulos, ficciones y el Aleph, con los que dio vuelta la historia del género en el siglo XX. Hasta Borges, las reglas del cuento, incluso si tomamos el periodo del comienzo del siglo y las vanguardias, seguían siendo bastante claras, y las había puesto Poe a mediados del siglo XIX. Desde Borges, lo que puede ser leído como cuento o no, cambia por completo. Las fronteras entre ensayo, pensamiento, filosofía y ficción se mezclan y difuminan hasta dejar de ser reconocibles. Lo que vamos a leer no es solo un libro, es el comienzo de una nueva era literaria que tiene un nombre muy preciso: Borges. Ficciones, entonces, de 1944, es el primer manifiesto literario de Borges para la posteridad. Ya había sido un gran poeta, ya había sido un polemista formidable, pero en la década del 40 se estrena como autor de las piezas que lo convertirán en el escritor que luego será, los textos que llevarán su apellido a los confines de la tierra. Pierre Menard, La Biblioteca de Babel, Las Ruinas Circulares, La Muerte y la Brújula, El Milagro Secreto, Funes, La Forma de la Espada, El Fin, la posterior inclusión de un cuento como El Sur. Conozco escritores que se cortarían una mano con tal de escribir alguno de estos textos. Borges, que venía calentando motores desde 1935, cuando publicó disimulado su primer cuento, llamado Hombre en la Esquina Rosada, se despacha en ficciones con unos 15, uno mejor que el otro. ¿Cómo vamos a hacer para abordar en una sola clase un libro que podría leerse a lo largo de un año entero y aún así no agotarlo? La verdad es que no lo sabemos. Lo único que tenemos claro es que lo vamos a pasar muy, pero muy bien.